lo largo de la semana estuvimos siguiendo esta situación inusitada que ha generado la decisión de la Corte Suprema de Justicia, primero de declarar inconstitucional una ley que ya tenía 16 años vigente y sobre la que ya se habían expedido anteriormente, y por otro lado esta invasión que ha hecho la Corte Suprema al ámbito propio del Poder Legislativo, que es justamente el de legislar, acto que hicieron al restaurar una ley que ya había sido derogada por el Congreso de la Nación. Si todo esto les parece poco, con esta ley el presidente de la Corte Suprema también se pone como presidente del Consejo de la Magistratura. Esta es la situación que venimos relatando a lo largo de la semana, y hoy, para seguir hablando sobre este hecho de inmensa gravedad institucional que atraviesa nuestro país, estamos en comunicación telefónica con el doctor Jorge Sayago, defensor oficial de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿cómo has estado siguiendo estos sucesos, Jorge, esta semana? Esto que uno lo veía venir, ¿no? A partir de este fallo que fue a finales del año pasado, si no me equivoco, que la Corte le ordena, declara la inconstitucionalidad de esta ley de 2006 y le ordena al Congreso un plazo, ¿no? Para legislar, algo inusitado, porque en principio el control de constitucionalidad es una injerencia propia de la Corte, pero no decirle al Congreso cuándo o cómo tiene que sancionar una ley. Correcto. Es así, Juan. Vos creo que ya hiciste una introducción y prácticamente los puntos centrales de la discusión es el avance de la Corte, esta Corte de 3 miembros, porque incluso el Lorenzetti, que también conformó el voto mayoritario, sí, en este punto se distingue saludablemente, o por lo menos con un grado de decoro, de vergüenza, porque esto, el Consejo de la Magistratura del año, por la ley 26080, sancionada en 2006, estuvo funcionando, como dijiste, 15, 16 años. En este Consejo de la Magistratura, durante estos 16 años, no estaba el presidente de la Corte integrándolo. El presidente de la Corte, con este fallo, no solo restablece una ley derogada, sino que él se pone integrando adentro del Consejo de la Magistratura, donde no estaba, con la restauración de una ley derogada, que retomo este dato, prácticamente la primera enseñanza que uno le enseña dentro de la Facultad de Derecho, creo que es Introducción al Derecho, es que una ley derogada solo puede ser restablecida su vigencia a través de otra ley que la sanciona el Poder Legislativo. Claro. En este caso no estamos en esa situación, la restableció su vigencia, entre comillas, por un juez, 3 jueces de la Corte de la Nación, y en este caso Rosati se puso adentro, que estaba afuera, no estaba integrando el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene una importancia suprema, y digo esto porque la otra vez estaba viendo un programa de televisión y un sindicalista de buena fe decía, estaba un poco cansado con este tema porque no le veía la importancia. Sí. La importancia es que la Corte o el Poder Judicial o los jueces están prácticamente decidiendo todo, porque se está judicializando absolutamente todo. Sí. Están decidiendo prácticamente todo en la vida, de la convivencia de todas las personas, desde una ley laboral, un accidente de trabajo, hasta la Corte, hasta un persaltum, hasta una sanción a un juez. Y en este caso voy también a tomar el caso del juez que la semana pasada tomó dictó una medida cautelar, el juez de Paraná, sí, Daniel Alonso, porque esto también constituye un acto de avasallamiento a la independencia judicial. ¿Por qué? Porque el juez dictó una medida cautelar en donde ordenó, bien o mal, de acuerdo al criterio que se tome, al Congreso de la Nación, como tantas medidas cautelares que se han tomado durante todos estos años. Sí. ¿No? Lo primero que se me viene a la memoria es la ley de medios, que salían... Sí, la cautelar es una institución que conoce cualquier ciudadano de a pie, por ahí el Consejo de la Magistratura no, pero de cautelares estamos cansados de escuchar noticias, es algo de todos los días. Dictó
dictó una medida cautelar a instancia del diputado Casarito, creo que de Entre Ríos, donde solicitaba que el Congreso se abstenga de nombrar nuevos consejeros por un tiempo corto, creo que es unos días. A pedido de la Corte, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los colegios de abogados, no el público, sino el otro. El de Calle Uruguay, Montevideo, sí, que es privado. Sí, es privado y es bastante conservador. A pedido después de haber dictado el fallo en diciembre, la Corte se abocan de nuevo al conocimiento del fallo, piden las actuaciones del juez de Paraná, le anula el fallo y lo denuncia ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. O sea, primero, hace un per saltum, se aboca al conocimiento de la Corte de un juez de primera instancia de una provincia. Hace un per saltum, se aboca al conocimiento y después lo denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que es justamente presidido en este momento por el mismo presidente de la Corte. O sea, independientemente de lo punitivo que es para puntualmente este juez, sí. Lo concreto es que para el Poder Judicial, en términos generales, es un mensaje claro. El que levanta la cabeza y no se columna, se la cortamos. Sí. Esto afecta la independencia del Poder de los jueces, porque la garantía de independencia o de imparcialidad de los jueces no es solo respecto al exterior, las presiones exteriores, sino también las presiones del propio Poder Judicial, que en este caso un juez tiene la facultad de dictar lo que a su criterio corresponde, llegado el caso a otra instancia y a otra instancia, pero a nadie se lo sanciona. En este caso se está utilizando un per saltum de la Corte, que se aboca, obviamente ya a esta altura, se aboca a lo que quiere, y denuncia, el nuevo dato es que denuncia ante el Consejo, donde ellos mismos, el presidente de la Corte se introdujo. Es decir, el panorama es desolador, la verdad que es sencillamente desolador, porque hoy en este caso los medios están discutiendo si las maniobras para la composición del bloque, pero el dato es central, es que hay una persona en el Consejo de la Magistratura, que es el presidente de la Corte, que no tendría que estar ahí, y está ahí, y parece que no pasa nada. Jorge, quizá no tiene sentido preguntarse esto ahora, pero para aclarar el panorama, ¿no? Vos hace varios minutos hacías referencia que solo una ley se puede restaurar por otra ley que así lo disponga, ¿no? Y que esto, en este sentido, la Corte ha pasado por encima de la institucionalidad republicana. Ante esta situación, ¿qué tendría que haber hecho el Congreso Nacional, los presidentes de ambas cámaras? ¿Acatar este fallo porque viene de la Corte? Y como dicen por ahí muchos colegas periodistas, a la Corte hay que hacerle caso restrictamente, o si se puede generar un espacio donde uno diga, no, está bien, vos sos la Corte Suprema, pero esto que estás diciendo es un disparate, no lo voy a cumplir. La verdad que se genera, lo que se genera con esto es un desbarajuste de tal institucional, de tal magnitud, que yo no me animo a decir, es más, qué es lo que hay que hacer. De hecho, en diciembre, cuando se sancionó la inconstitucionalidad de esta Corte, declaró la inconstitucionalidad de la ley, dio un plazo, que voy a insistir mención, de 120 días. Absurdo que ellos tuvieron 5 años la causa parada en estudio, vamos a ponerla en estudio, y después se emplazan a los diputados, a 200, creo que son 259 actualmente legisladores, diputados y senadores, a los fines que en 4 meses se sienten, discutan, propongan, se pongan de acuerdo, sancionen y promulguen una ley. Fue imposible, y ellos sabían que era imposible, de hecho terminó como terminó, esta semana juzgando la Corte. Sí, con el aliciente también de que fue fuera del periodo de sesiones ordinarias. Exacto, además agregar eso, la feria judicial. Entonces, esta ley de barajuste, que bueno, ante la premura, obviamente el legislativo, creo que esto fue, no sé si fue a instancia del Ejecutivo o del Legislativo, comenzaron a tratar una nueva ley que tiene media sanción, donde el Consejo de la Magistratura se lo lleva a 17 miembros. 17 miembros, pero tampoco está el presidente de la Corte en el actual proyecto. Pero obviamente en estos márgenes es imposible, y es imposible a sabiendas que era imposible, y obviamente terminó con el presidente jurando y restableciendo la ley anterior. Te digo
está el de Barjuste, que el propio, en diciembre, en la declaración de inconstitucionalidad, la misma Corte, el mismo presidente de la Corte dijo que por una cuestión que justamente de preservar el equilibrio, tienen que jurar los consejeros en forma simultánea, cosa que tampoco se hizo. El presidente de la Corte juró esta semana, pero Sí. falta jurar más Claro. consejeros, y estableció un quórum propio también, porque obviamente no van a jurar todos los consejeros. Es decir, hay un arrebato a hacer las cosas y por encima de la institucionalidad, por encima de la República, y me da risa, me causa ya pena, porque tantas veces se utiliza esta palabra, salvemos la República. En este caso la República la están prendiendo fuego, y Sí. estamos mirando a ver la integración del Congreso, del Consejo. Sí, sí, Realmente sí. es de una gravedad, porque yo sí me pongo a pensar, entonces la Corte mañana se reflota una ley de hace 15 años, o sea, esto afecta a la seguridad jurídica, y lo dice Lorenzetti en su fallo. Sí. Lo dice Lorenzetti, esto afecta a la seguridad jurídica, que se reponga una ley derogada, afecta no solo avanza sobre la facultad del legislativo, obviamente violando la división de poderes, sino que afecta a la seguridad jurídica. O sea, no estamos seguros de lo que va a pasar dentro de unos años, porque capaz que esta Corte reflota una ley que la tiene, o un fallo que tiene perdido por ahí, y nos dice que estamos viviendo una realidad que no está. Sí, es como que una vez que se cruza el límite que pone la Constitución, ya no queda ningún límite y podemos ir a parar a cualquier parte. Obviamente, obviamente. En ese sentido yo te quería preguntar, ¿no? Porque a uno mirándolo de afuera, sin entender mucho de las cuestiones del Poder Judicial, que por ahí es un poder un poco más complejo que el Poder Ejecutivo o el Legislativo de entender, uno lo que ve es que cuando hay un gobierno popular, que tiene representantes electos en las urnas, y que de pronto se empieza a llevar un plan de gobierno que se hace hincapié en el mercado interno, en la producción, en bajar el desempleo, bajar la pobreza, en la ciencia, en la tecnología, de pronto no empieza a haber ciertos sectores del establishment que empiezan a boicotear esto o accionar políticamente, lo cual en principio está bien, pero después aparece este poder, el poder judicial, que es difícil, uno no quiere generalizar, ¿no? Porque hay magistrados probos, ¿no? También, pero en última instancia el poder judicial aparece como un freno, ¿no? Para el desarrollo del cambio, de la transformación. Vos hoy bien mencionabas la ley de medios que quedó en la nada porque se dilató la aplicación de un artículo clave. Luego, en ese momento, el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dijo vamos por una reforma judicial, y cuando se hizo esa reforma judicial vino también la Corte y la declaró inconstitucional. Entonces pareciera ser que la democracia tiene un callejón sin salida que está justamente en este control de constitucionalidad y su mal uso que hace la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Se te ocurre algo? ¿Cómo lo...? Yo, a ver, le voy a sacar alguna... primero, me parece que la primera medida es que la gente tome conocimiento de la importancia y de lo que está pasando y de los responsables. Porque hoy, insisto, mientras los medios de comunicación hegemónicos están haciendo hincapié en lo que hace o deja de ser la vicepresidenta, y todos los memes de Luis Juez, que está llorando porque no le cayó Sí. lo que esperaba en las manos. Sí. Lo cierto es que no se habla del presidente de la Corte, no se habla de la ley, del fallo de la Corte, y de alguna manera se está convalidando. Obviamente en la urgencia y en la necesidad se está yendo para adelante, pero lo concreto es que estos jueces, la verdad, da mucha vergüenza. Yo, la verdad, no pertenezco obviamente a la justicia federal, pero uno cuando estudia nociones elementales de derecho supone que eso va a ser así en toda su actuación, por lo menos judicial o profesional. Cuando los estudiantes del derecho en este momento deben estar diciendo, escúcheme, ¿y esto que están haciendo? Que usted me está enseñando otra cosa y me está haciendo cualquiera, porque es cualquiera. Es una materia que se enseña, y sigo, Hans Kelsen, yo decía, la teoría de las normas, general de las normas se enseña, es la primera materia prácticamente de introducción al derecho, y bueno, y entonces la pregunta es, ¿esta gente no lo sabe? Sí, lo sabe. ¿Y por qué lo hace? Bueno, por interés, lamentablemente por interés. ¿Intereses de qué tipo? No, obviamente de poder, de económico, pero bueno,
lamentablemente hay que asumir que tenemos la conformación del Poder Judicial mayoritariamente está formada por lo menos a nivel por este tipo de personas o por este tipo de jueces. La verdad es que hay que asumir esa realidad y yendo un poquito a tu pregunta, Zaffaroni en este sentido dice que bueno, que hay que nombrar una corte de 15 jueces, obviamente por ley, sí, dividido en salas con especialización, y que en los casos de constitucionalidad voten los 15 jueces, y en los casos de arbitrariedad intervengan los presidentes de sala, que sería una salida institucional, pero con esto a nivel teoría. Pero yo lo que veo con este nivel de ferocidad, con este nivel de digamos si se quiere del manejo político que hay, que no hay límites. El tema es que uno ve que no hay límites, claro. Y el tema es que los límites no es que tampoco de la política, son de los jueces. Claro, y del otro lado uno también ve un presidente que no se ha expresado con claridad al respecto de todo esto, que no es menor. Sí, yo escuché hoy la vocera que decía como si fuera un problema del Poder Judicial y legislativo, ¿no? Como claro. O sea, se están peleando ellos, yo no tengo nada que ver, con nosotros acá no tenemos nada que ver, cuando estamos metidos todos en el mismo barco y están agujereando el fondo del casco, si se quiere decir. O sea, sí, estamos hundiendo todo en este lodo. Así que sí, yo tampoco creo que haya mucha, por lo menos, iniciativa, no te digo efectividad, pero iniciativa en decir, bueno, vamos por esto o vamos a hacer algo, porque insisto, yo la otra vez me acordaba cuando se lanzó esta frase del ministro Cafiero, que dijo el poder se va a autodepurar. Yo la verdad que no paraba de reírme cuando dijo esto. Sí. O es un nivel de ingenuidad manifiesta, o no sabe con qué bueyes ara. Sí, me inclino por la segunda. Me parece que alguien que llega a jefe de gabinete no puede ser tan ingenuo. Sí, yo creo que también más o menos lo mismo, pero bueno, como no lo conozco, no sé. Capaz que puede ser la primera también, o capaz que puede ser la mezcla de las dos. Puede ser también. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender un poco más este tema en detalle. El mensaje es medio desolador, pero bueno, es la realidad. Es la realidad. Yo lo que creo es que, y en este caso, bueno, los comunicadores, y esto porque lo estoy viendo, es de suma importancia hacer hincapié en la ilegalidad, el lugar que ocupa, que Rosati no tiene que estar ahí, se tiene que modificar, y que la gente, no es un tema muy complicado tampoco, que la gente tome conocimiento, porque los jueces están decidiendo la cotidianidad de todos los argentinos, sí, directa o indirectamente. Sí, y en algún momento se van a topar y obviamente se van a ver perjudicados por una macro resolución o por una resolución mínima, y es importante que tengan un juez probo, honesto, y que decida conforme al derecho y no conforme a los intereses de las corporaciones. Concuerdo, y ayer también charlando con el doctor Ramos Padilla, lo que nos decía, ¿no? Para que la persona por ahí de a pie lo entienda, es que pronto se van a tener que votar leyes que hacen a la economía del día a día, por ejemplo, este proyecto para recuperar la plata fugada para hacer el pago al FMI, bueno, o se va a pagar a través de esta ley o lo vas a pagar de tu bolsillo, y si tenés jueces que te lo declaran inconstitucional, bueno, lo vas a tener que poner de bolsillo. Ahí está el quid de la cuestión, me parece. Entre otros temas, ¿no? Juan, con este nivel de jueces, el resultado es cantado. Esa ley no va a dar, es cantado. Pero no porque no salga la ley, sino porque no salga y tenga vigencia. Claro. Lo mismo que pasó con la ley de medios. Exactamente. Así es. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación. Listo, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Era el defensor oficial Jorge Sayago, defensor bonaerense.